Integridad y sabiduría. Se complace en presentar desde Santo Domingo, en la República Dominicana, la 7ª sesión de la Conferencia Por Su Causa 2013. El poder de su palabra. En esta ocasión, los dejamos junto con el pastor John MacArthur y la charla titulada Predicad la Palabra. Sean todos bienvenidos. Hace muchos años atrás, mi padre me dio una Biblia cuando yo era muy joven y había emergido de un accidente de auto muy serio. Cuando tenía apenas yo 18 años de edad, fui expulsado de un auto y que prácticamente iba a 120 kilómetros por hora. Y yo me derrapé prácticamente en el pavimento de la autopista y estuve 3 meses en la cama tratando de recuperarme. Y a través de eso el Señor llamó mi atención. Y me di cuenta de que la vida es una neblina que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Me di cuenta de que yo no estaba en control de las circunstancias de mi vida. Me di cuenta de que debería haber estado muerto, porque salí volando del auto a esa velocidad y estaba derrapándome por la autopista. Pero el Señor guardó mi vida y atrajo mi atención de manera total. Y fue una experiencia que abrí mi corazón, a través de la cual abrí mi corazón a Él. Le dije: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Y claramente entendí que Él quería que yo ministrara, que yo predicara la Biblia. Él quería que yo proclamara su verdad. Y mi papá, quien también era un pastor, me dio una Biblia reflexionando en esa experiencia, y en la parte de adelante de la Biblia escribió 3 palabras: predica la palabra, te quiere papá. Y eso prácticamente dirigió el resto de mi vida. Predica la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y eso es lo que yo he hecho durante 50 años, más de 50 años, y ha sido una bendición que va más allá de cualquier descripción. Aun si nunca hubiera predicado, el privilegio de estudiar la palabra de Dios durante 50 años ha moldeado mi vida. Es la bendición más profunda que cualquier persona podía tener. Pasar horas y horas tras días, cada semana de mi vida, durante 50 años, entregándome al estudio de la palabra de Dios, para interpretarla, para entenderla. Y nunca estudié la Biblia para poder preparar un sermón, sino que estudié la Biblia para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para conocer, entender al Espíritu Santo, para entender la revelación que Dios está dando. Y a partir de eso, siempre puedo preparar un sermón, pero mi estudio ha sido el gran ministerio santificador de Dios en mi vida. Tengo un mayor amor por la palabra de Dios ahora de lo que tuve. Me deleito en la palabra, mi deleite en estudiar la palabra de Dios no ha menguado, no ha disminuido. Encuentro tanto gozo en el estudio de la palabra de Dios ahora como lo he encontrado jamás en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque ha sostenido mi fortaleza, mi fuerza, mi mente para aplicarla a la palabra durante todos estos años. Y cuando vengo a predicar, vengo a decirles lo que el Señor me ha mostrado en su palabra. Eso es lo único que he hecho como predicador: declarar lo que Dios ha declarado en su palabra. Entonces el mandato para mí y para todo predicador es predicar la palabra de Dios. Pasen en su Biblia, abran su Biblia a 2 de Timoteo 4:2. 2 de Timoteo 4:2. Ustedes conocen, están familiarizados con esta porción de las Escrituras, especialmente aquellos de ustedes que son pastores. 2 de Timoteo 4:2. Pablo da instrucción a Timoteo. Y la instrucción es muy breve: que prediques la palabra. Pero quizás un poco de trasfondo a esto.
Timoteo estaba en Éfeso. Timoteo estaba luchando. Estaba luchando por varios factores. Por un lado, habían personas que estaban afuera de la iglesia, que estaban atacando y persiguiendo. Y eso no iba a mejorar, iba a empeorar. Ahora, Timoteo estaba siguiendo a Pablo. Y Pablo conocía el sufrimiento. Él sabía lo que era ser golpeado, ser azotado, ser golpeado con varas, ser azotado por los judíos, ser encarcelado, ser objeto de naufragio, estar día y noche en el océano, estar sufriendo en todo nivel, externamente, físicamente. Y él también conocía la agonía de corazón, el cuidado de las iglesias, el fracaso del liderazgo de las iglesias, el hecho de que los líderes en las iglesias no fueran fieles, y lo que llevó a que él escribiera las 3 epístolas del Nuevo Testamento. Él conocía el sufrimiento interno que viene de los, como fruto, como resultado de los desafíos dentro de la iglesia, y el sufrimiento externo que viene como resultado de la persecución y el sufrimiento que viene de fuera de la iglesia. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que cuidara de la iglesia, que era preciada para su corazón. La iglesia en Éfeso era una iglesia muy importante. Fue de la iglesia en Éfeso que todas las otras iglesias de Asia Menor, enlistadas en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, fueron fundadas o plantadas. Éfeso fue una iglesia madre. Entonces Timoteo estaba en esa iglesia, pero habían problemas. Él tenía liderazgo corrupto. Su enseñanza era peligrosa. Había impiedad en la iglesia. Los hombres estaban dejando su papel, su función en la iglesia. Las mujeres estaban usurpando el papel de los hombres. Y todo esto sale en estas 2 epístolas, primera, segunda de Timoteo. Era un ministerio muy duro. Timoteo estaba fracasando. Él estaba fracasando seriamente. Y esto le importaba a Pablo. ¿Por qué le importaba a él? Porque Timoteo debía llevar y continuar con el trabajo de Pablo. Él era el hijo de Pablo en la fe. Él había pasado años con Pablo. Él era el discípulo número 1 de Pablo. Y Pablo conocía y sabía que su vida había terminado. Cuando él escribe 2 de Timoteo, él estaba en Roma a punto de ser ejecutado. Y en el 4º capítulo, al final, él dice: el tiempo de mi partida está cercano. Y no pasó mucho tiempo después de eso que colocó su cabeza en un bloque y prácticamente una hacha prácticamente le cortó la cabeza de su cuerpo. ¿Y quién iba a seguir con la obra? ¿Quién iba a seguirlo? El más preparado, el más capaz, el más dotado era Timoteo. Pero Timoteo había demostrado infidelidad. Él estaba desmoronándose bajo el peso de la responsabilidad del ministerio. Pasen al capítulo 1 por un momento y observen esto. En el versículo 6, él dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál era ese don? Su don de predicación, su don de enseñanza, su don de liderazgo para la iglesia. Avívalo. ¿Qué quiere decirte esto? Te dice que él había dejado que su don fuera descuidado y no lo usara. Avívalo. Y en el siguiente versículo Pablo dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Timoteo era cobarde, se acobardaba. Versículo 8: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. ¿Quieres saber lo serio que es esto? Timoteo no está usando su don. Timoteo está demostrando cobardía, actitudes de cobardía. Y Timoteo está en peligro de avergonzarse del mensaje que él predicaba y el apóstol a quien él seguía. Inclusive se pone peor la situación ahí en el versículo 13. Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras.
¿Qué significa eso? ¿Acaso Timoteo estaba dejando que la sana doctrina se deformara porque era demasiado ofensiva en la iglesia y era demasiado ofensiva fuera de la iglesia? ¿Acaso estaba en peligro de abandonar la doctrina sana? Tenemos que entender esto. Pablo está al final de su vida. Este es el hombre a quien él le va a pasar la estafeta. Le va a entregar la estafeta a este hombre y él es débil y está vacilando, está titubeando. Versículo 14. Pablo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es ese depósito, ese tesoro? Es el depósito de la revelación divina. Guárdalo. ¿Acaso Timoteo estaba descuidando la responsabilidad de ser un guardián y protector de la verdad? Y después, en los últimos versículos, él dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Te gustaría llegar al final de tu vida, al final de tu ministerio, y mirar atrás y ver a toda la gente a quien serviste, con quien serviste, y tener que decir esto? El precio fue demasiado alto, todos me dejaron. Qué fin tan triste. Solo una casa había sido fiel, la casa de Onesíforo. Él fue fiel. Timoteo, ¿vas a ser tú uno de aquellos que va a ser infiel? ¿Me vas a abandonar al final? ¿Me vas a dejar la verdad? ¿Vas a dejar que tu don no sea usado? Y después en el capítulo 2, él le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo te di la verdad. Tú necesitas darle la verdad a hombres fieles y capaces que puedan transmitirla a otros también. ¿Sabes lo que es una carrera de relevos? Cuando yo estuve en mis días de universidad, yo corrí los 400 metros, el relevo de 400 metros planos, 4 hombres. Cada uno corre 400 metros. Yo me acuerdo que estábamos corriendo ahí en una competencia en el estado de California, con otra universidad. Y yo corrí el segundo relevo. Tuvimos un primer corredor muy rápido y el cuarto era también muy rápido. Los que no éramos tan rápidos estábamos en medio. Nuestro primer corredor estábamos llevando la delantera y tomé la estafeta y me lo dieron. Ahí prácticamente me lo pasaron y corrí los 400 metros más rápidos que yo había corrido en mi vida y llegué en primer lugar y se lo di a mi amigo Ted y Ted salió disparado y llegó a la curva y llegó por la parte de atrás y a la mitad de la recta de regreso se detuvo en seco y se salió de la pista y se sentó en el pasto. La estafeta nunca le llegó al cuarto hombre. Habíamos sido eliminados. Corrí cruzando por el pasto y le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Y esto es lo que me dijo. Nunca lo olvidaré. No sé, simplemente no me dieron ganas de correr. Quería tomar prácticamente sus tacos, quitárselos de los pies y enterrárselos en la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Te das cuenta de cuánta preparación, entrenamiento, lo que está en juego? No estás aquí solo. ¿Crees que eso es malo? Alguien te entregó a ti la verdad. Tú no puedes salirte de la pista y sentarte en el pasto.
lo que de mí has oído, que te enseñaron, esto encarga a hombres fieles y capaces que también pueden enseñar también a otros. Pablo a Timoteo, Timoteo hombres fieles a otros. Esas son 4 generaciones. Timoteo, no puedes renunciar. Tienes que usar tu don. Tienes que guardar la verdad. Tienes que retener la doctrina sana. Tienes que aferrarte a las doctrinas que se te han entregado. Ahora, es en ese contexto que Pablo viene en el capítulo 4 y con la misma urgencia le dice, predica la palabra. Ese es tu llamado. Ese es tu deber. Esa es tu responsabilidad. Cuando yo pienso en el ministerio, así es, en eso pienso. Pienso en eso, es como Hechos 20, en donde Pablo le enseñó públicamente y de casa a casa. Eso es lo que el ministerio es enseñar y predicar la palabra, sea públicamente o en privado. Todo tiene que ver con la palabra. Hace mucho tiempo determiné que siempre que abriera mi boca, sea en público o en privado, la verdad de la palabra de Dios siempre debe dominar mi conversación. Para que, como Spurgeon dijo, córtame donde quieras y voy a sangrar la Biblia. Está en mi sangre. Predica la palabra. Después le dice, tienes que estar a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que estar listo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no sé exactamente, pero sé esto. O es a tiempo o fuera de tiempo, todo el tiempo. Pablo simplemente está diciendo, sea popular o no popular, sea aceptable o no aceptable, esté de moda o no, no importa. A tiempo y fuera de tiempo es una manera griega de decir todo el tiempo, todo el tiempo. Desde el momento en el que llegué a Grace Church la primera vez, el 9 de febrero de 1969, hasta el domingo pasado, cada vez que entro al púlpito y todos esos años, hice lo que debo hacer, predicar la palabra, todo el tiempo. Ese es el mandato. Tiene un aspecto negativo, redarguye, reprende. La palabra es un martillo. La Biblia dice que la palabra es fuego. La palabra es una espada corta, pero también tiene un aspecto positivo. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, por un lado, la palabra es un martillo, y por otro lado, la palabra es un consolador. Por un lado, nos aplasta y nos destroza, destruye nuestro orgullo, nuestra pecaminosidad, y por otro lado, nos levanta y nos exalta. Ambos elementos deben ser parte de predicar la palabra. Una de las mejores definiciones que yo conozco de la iglesia está en la primera carta de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, en donde Pablo dice lo siguiente: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Cada vez que una persona entra a tu iglesia, deben estar oyendo la verdad de Dios. Sostenemos en alto la verdad, sostenemos la verdad. Simplemente somos el edificio en donde la verdad reside. No hay ningún lugar en el mundo en el que eso sucede, más que la iglesia. En donde eso sucede más que la iglesia. Ahí es en donde el cielo desciende y Dios habla. Tito, Pablo le dice a Tito, debes enseñar la palabra, capítulo 2, con toda autoridad. Toda autoridad. Y la autoridad no eres tú no eres la autoridad, tú no tienes autoridad. La autoridad está en la palabra.
Es la autoridad de Dios. Entonces enseñas la palabra con toda autoridad. Y después dice esto: nadie, y la palabra griego es katafraneo, nadie le dé la vuelta. Tráela de frente, de manera directa a todo corazón. Eso es lo que hacemos. No hacemos nada más realmente. No ofrecemos psicología superficial. No le decimos a la gente lo que quiere oír. No les damos los mensajes que creemos que ellos necesitan. Predicamos la palabra. Ahora sé que ustedes saben esto, pero permítanme construir o fortalecer, presentarles algo del argumento de Pablo aquí. 5 razones. 5 razones por las que predicamos la palabra. Estas son razones muy importantes. Razón número 1. Debido al peligro de los tiempos. La predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Debido al peligro de los tiempos. Estamos hablando de tiempos históricos, épocas, periodos de tiempo. Regresen al 3:1, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días. Permítanme detenerme ahí. ¿Cuáles son los postreros días? El idioma del Nuevo Testamento, los postreros días o los últimos días comenzaron cuando el Mesías vino. Su llegada inauguró los postreros días. Él ha aparecido una vez al final de los tiempos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Juan dice: hijitos míos, estos son los postreros días, los últimos días. Comenzaron cuando Jesús llegó, los días mesiánicos. Nosotros todavía estamos en los postreros días, nada más que estamos en los últimos días de los últimos días. Debes saber esto, que en los postreros días, con la venida del Mesías, vendrán tiempos peligrosos. No sé qué es lo que dice la traducción en español, permítanme darles el griego. Son temporadas o estaciones peligrosas. Predicamos la palabra debido al peligro que está allá afuera. No quiero meterme en darles mucha historia, pero creo que entienden el peligro de las mentiras y el engaño, de los errores satánicos, de la sabiduría humana, de la sabiduría que es de abajo, sabiduría demoníaca, la llama Santiago. La palabra tiempos es kairos, no es cronos. Cronos es cronología, tiempo de reloj, tiempo de calendario. Este es kairos, épocas, épicas, son períodos. Van a venir. Observen el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los tiempos peligrosos comenzaron cuando Cristo vino y han continuado y se han acumulado y acumulado y acumulado. Entonces, permítanme decir esto. Estás viviendo el día de hoy en el tiempo más peligroso que la iglesia jamás ha experimentado, porque las épocas que son mortales para las almas de los hombres se han recolectado y se han expandido y han crecido y se han desarrollado y más han sido añadidas aún el día de hoy. Si regresas en la historia, sabes que inmediatamente después del Nuevo Testamento, lo que llamamos las sectas gnósticas se comenzaron a desarrollar y empezaron a negar lo que el Nuevo Testamento decía acerca de Cristo. Negaban los libros del Nuevo Testamento, negaban al Cristo de los Evangelios, negaban al Evangelio mismo y lo sustituyeron prácticamente, lo sustituyeron con algún tipo de conocimiento secreto. De ahí viene la palabra griega, de ahí viene la palabra gnóstica. Gnosis quiere decir el conocimiento secreto, es la idea ahí con este movimiento. Y también en el tiempo del Nuevo Testamento hubo otra época y ese era el legalismo. Otro peligro, los judaizantes
judaizantes vinieron a las iglesias y trataron de decirles a las iglesias que tenían que añadir obras a su fe. Tenían que ser circuncidados, tenían que guardar la ley. Esos judaizantes estaban vendiendo el legalismo, la salvación por las obras. Y continuó en todo tipo de formas. Se desarrolló hasta llegar a lo que comenzó a salir al escenario en el 325 en el desarrollo del Santo Imperio Romano, cuando Constantino hizo del cristianismo la religión del Estado en el mundo occidental. El catolicismo romano nació. Y tenía no solo legalismo, la salvación por las obras, salvación por el ritual, sino también salvación mediante medias y fórmulas automáticos en la iglesia. Y prácticamente tenías a la iglesia convirtiéndose en un Cristo. No te apegabas a Cristo, sino a la iglesia. Y se desarrolló y se volvió el sacramentalismo, en donde los sacramentos te salvan. El bautismo como infante y tomar la copa y el pan en la misa y todos los otros sacramentos que el catolicismo romano tiene como medios para dispensar o entregar la gracia de salvación. Y continuaron las sectas del gnosticismo, legalismo, continuó en muchas formas, inclusive en el judaísmo, y el sacramentalismo literalmente se apoderó del mundo, el mundo occidental, durante 1000 años, conforme el sistema católico romano se desarrolló a lo largo de esos 1000 años. Y en el siglo XV la reforma viene, termina con la época oscura como tal. ¿Cuánto duró la reforma? Bueno, cambió el mundo al romper prácticamente la espalda del catolicismo romano y su control total sobre todo, pero el protestantismo pronto descendió y se convirtió en racionalismo. Racionalismo, la idea de que si no te parece razonable, no es verdad. Entonces, dentro de un siglo o dos, los eruditos estaban eliminando los milagros de la Biblia, eliminando la deidad de Cristo, eliminando la inspiración de las Escrituras. Destruyeron todo seminario en Europa, destruyeron todo seminario en Estados Unidos, y aún están destruyendo el día de hoy. La iglesia ha atravesado por épocas y llegó al ortodoxismo. Esto es, tienes un credo, esto es, la iglesia está muerta y está carente de vida. Mucha gente está involucrada en denominaciones muertas, en iglesias muertas. La iglesia ha atravesado también una época de política, en donde la iglesia es prácticamente influenciada por la política. El gobierno entra a la iglesia y la iglesia se vuelve el gobierno y es literalmente indistinguible. La iglesia del gobierno, esto pasó en Europa y destruyó a la iglesia. En Estados Unidos la iglesia fue influenciada por la política en los 1920s con el evangelio social, con la teología de la liberación, el ecumenismo, la justicia social, la derecha religiosa y todo eso. La época peligrosa del ecumenismo vino en donde todas las denominaciones cristianas debían unirse y amarse los unos a los otros sin considerar la doctrina. Y después vino el movimiento carismático, el experiencialismo, en donde la verdad es intuitiva, es lo que tú sientes y tú oyes la voz de Dios afuera de las Escrituras. Después vino el subjetivismo, esto es la psicología, la autoestima. Después vino el pragmatismo. Lo que está bien, lo que es verdad es lo que funciona. Imagínate, prácticamente certificas la validez de algo porque también funciona. Después vino el materialismo, el evangelio de la prosperidad. Y así continuó. Por cierto, muchos han venido y ninguno se ha ido. Ninguno de estos se ha ido. Ninguna de estas maneras de pensar se ha ido. Hemos acumulado todas estas. Incluye ahí el moralismo. Esto es, lo que Dios quiere es que solo vivas una vida moral, una vida mejor. La gente literalmente está encarcelada en todas estas ideas mortales. Permítanme mostrarles algo. Pasen a 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10. No les voy a dar otra lección de historia.
pero vamos a aplicar la palabra de Dios a sus vidas. ¿Oyes a la gente hablar de batalla espiritual? Lo oyes todo el tiempo. La batalla espiritual. Cuando dices batalla espiritual, la mayoría de la gente cree o piensa que eso se refiere a háblale a demonios, mándale a los demonios que se vayan. Permíteme ayudarte con eso. Los demonios no están sujetos a ti. No tienen que hacer nada de lo que tú digas. No tienes poder sobre ellos. Los demonios están sujetos a Cristo y Él delegó ese poder a los apóstoles. No tenemos ese poder. No pierdas tu tiempo hablándole a demonios. No pierdas tu tiempo hablándole a Satanás. Tú no eres Jesús, no eres un apóstol. Dices, bueno, ¿por qué dices eso? Porque en Hechos los hijos de Seba trataron de perseguir a los demonios. ¿Y qué dijeron los demonios? A Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? La batalla espiritual no es perseguir demonios. En primer lugar, si tú eres un creyente, tú eres el templo del Espíritu Santo y ningún demonio puede estar morando en ti, no puede vivir en ti. En segundo lugar, las únicas personas que pueden ser controladas por demonios y poseídas por demonios son incrédulos, y tú no puedes echar fuera a Satanás del reino de Satanás. Entonces dices, bueno, ¿qué es la batalla espiritual? No es una batalla en contra de demonios. Es una batalla por la mente de la gente. ¿Escuchaste eso? Es una batalla por las mentes de las personas. Observa el versículo 3, 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, esto es, somos humanos, esto es a lo que se refiere, es lo único que quiere decir, somos seres humanos. Eso quiere decir que estamos limitados. No militamos, no peleamos, no batallamos según la carne. Soy un ser humano, tú eres un ser humano. Yo no tengo mecanismos para llevar a cabo la batalla espiritual, para involucrarme en la batalla espiritual. No tengo esa inteligencia, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento personal. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, no son humanas. No son humanas. ¿Por qué? Porque las armas humanas no significan nada. Son inútiles. Necesitamos algo que es divinamente poderoso. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual no es perseguir demonios, es destruir fortalezas masivas, inmensas, enormes. Tienes una aquí en tu ciudad. Pasamos junto a ella al venir aquí, camino acá. Una fortaleza inmensa de piedra que ha estado ahí por cientos y cientos de años. Esa es la ilustración, ese es el retrato. No puedes tomar tu pequeño arma ahí de niño y asaltar o atacar una fortaleza, sino que nuestro llamado es destruir, derribar fortalezas. No lo podemos hacer con armas humanas. La inteligencia, la ingenuidad humana. ¿Cuáles son estas fortalezas? El siguiente versículo, el versículo 5. El versículo 4 dice, para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, derribando argumentos o ideas, logismos, ideologías, ideas. ¿Sabes en qué consiste la batalla espiritual? Es destruir las ideas equivocadas de la gente. Es destruir, demoler los engaños que tiene la gente en su mente. Ahora, la palabra que se usa aquí para fortalezas también es la palabra que se usa para prisión, la misma palabra en el griego, también la palabra para tumba. Las ideas de la gente en las cuales ellas se aíslan, se refugian, sus fortalezas se convierten en su prisión y terminan siendo sus tumbas. ¿Y cuál es nuestro llamado?
derribar esas ideas. Logismos quieren decir ideas, teorías, puntos de vista, religiones, conceptos, psicologías, y además son definidas con mayor exactitud. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, cualquier idea impía, cualquier concepto impío, cualquier perspectiva impía, cualquier noción no bíblica, se convierte en una fortaleza en la cual la gente es cautivada, encarcelada y se convierte en su tumba. Escucha, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos derribar esas fortalezas. Y después al final del versículo 5, para que podamos llevar ¿qué? ¿Todo qué? Todo pensamiento. Esta es una batalla por la mente y llevarlo cautivo a Cristo. La batalla espiritual es derribar ideas equivocadas, derribar las mentiras del diablo. ¿Cuál es la única arma contra las mentiras? ¿Cuál es? La verdad. ¿Cuál es la única fuente? La palabra de Dios. Ese es el arma divinamente poderosa. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque tenemos que derribar las ideologías en las cuales la gente está encarceladas. ¿Cómo derribas las mentiras? ¿Cómo derribas el engaño? ¿Cómo derribas la mentira, la farsa? ¿Con qué? Con la verdad. Esa es la primera razón por la cual predicamos la palabra. Son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Regresen a 2 de Timoteo. Hay una segunda razón. Y por cierto, si lees los versículos 2 al 9, tienes una descripción de la gente que son los que corrompen y que venden esas ideologías, que venden esas fortalezas y lo hacen de manera eficaz. En el versículo 13 son los hombres malos y los engañadores, los malos hombres y los engañadores. Hay una segunda razón por la que predicamos la palabra. No solo el peligro de los tiempos, sino también la devoción o la fidelidad de los santos. Observen el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Timoteo, sígueme, haz lo que yo hice. ¿Sabes? Una de las cosas que vemos en la actualidad es que los jóvenes vienen y tratan de rediseñar a la iglesia y reinventar a la iglesia. Y lo único que necesitan hacer es seguir a los hombres fieles que vinieron antes de ellos. Es lo único que necesitan hacer. Yo tuve un mentor cuando estuve en el seminario. Alguien que me discipulaba. Yo era un alumno y era momento de predicarle a los alumnos. Cada uno de nosotros como alumnos tenía que predicar a los alumnos. La facultad se sentaba atrás de nosotros. Estos eran hombres, eran eruditos muy bien preparados, brillantes, y mientras predicábamos, ellos tenían prácticamente una hoja de papel en la que criticaban nuestra predicación y la marcaban, hacían trazos con su pluma, hacían anotaciones y después nos entregaban las hojas para evaluar a la calidad normalmente pobre de nuestra predicación. Entonces prediqué. 2 de Samuel 7. Prediqué con todo mi corazón. Me había preparado durante muchas horas. Terminé y salí por la puerta y el profesor primordial, el director del seminario, el hombre a quien más respetaba, el hombre que conocía 30 idiomas, se había enseñado
había aprendido por sí mismo holandés. Por 14 años estudió para ser rabino y se convirtió a Cristo. Y recibió un doctorado de Dallas Seminario, del Seminario de Dallas, y un segundo doctorado de la Universidad de Johns Hopkins. Él era el hombre de quien yo quería oír. Él ni siquiera me vio al salir de la puerta y bajó la cabeza y me entregó un papel, todo doblado. Y encontré una esquina y lo abrí, lo desdoblé y tenía un comentario nada más. No entendiste el punto del pasaje. Eso no es fácil de hacer, no entender el punto principal del pasaje, pero no lo entendí. Y me habló, me citó en su oficina, me sentó y me dijo, ¿cómo es posible que hiciste eso? Solo tienes una responsabilidad. ¿Cómo pudiste hacer eso? Realmente me has decepcionado. Fue la lección más grande que jamás aprendí. Cuando predico, lo tengo en mis hombros. Me está diciendo, por favor, entiende bien el punto del pasaje. Quiero ser fiel con la inversión que Él hizo en mí. El resto de mi seminario me hablaban a la oficina, me hablaba a la oficina y me hablaba y me decía cosas y trataba de pulirme. Y cuando finalmente me recibí, me gradué, me llamó y me dijo, tengo un regalo para ti. Y me dio 20 volúmenes de una colección, un comentario excepcional del Antiguo Testamento. Era su propia colección y lo había marcado, le había puesto anotaciones por 30 años con sus propias notas y lo había puesto en una caja y me lo entregó. Esa fue su manera final de decir, ahora ya no tienes excusa. Ahí está todo lo que necesitas. Le debo a ese hombre tanto. Cuando murió, unos años después de eso, su familia me llamó y pidió si podía predicar en su funeral. Y me imagino que antes de que muriera, él probablemente les dijo que finalmente había aprendido a entender el punto del pasaje. Mi papá fue fiel. Murió a los 91 años de edad. A la edad de 90, todavía estaba enseñando la palabra de Dios fielmente. No quiero reinventar el ministerio, simplemente quiero tomar la estafeta y continuar y correr la parte de la carrera que me toca. Es lo único que quiero hacer. Quiero seguir a aquellos que corrieron antes de mí. Su enseñanza, su conducta, su propósito, su fe, su longanimidad, su amor, su paciencia y, si es necesario, su sufrimiento y sus persecuciones. Eso está bien. Es un grupo noble. Quiero estar contado con ellos. Rompe mi corazón cuando veo a algún joven que piensa que necesita asegurarse de que debe hacerlo de una manera que nadie jamás lo ha hecho. Reinventar a la iglesia, reinventar el mensaje, en lugar de ser fiel. El apóstol Pablo, es necesario que de los administradores, que un administrador sea fiel, sea hallado fiel. La fidelidad de los santos es la segunda razón por la que predicamos la palabra. La tercera razón, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Pasen al versículo 14 y 15. Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero, la palabra tiene el poder para salvar. Es lo que está diciendo. Salvación. Las sagradas escrituras te dan la salvación
te dan la sabiduría que te lleva a la salvación. Mira, la razón por la que estamos en el mundo es para efectos de salvación. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es tu meta como cristiano? Dices tú, bueno, he sido salvado para adorar. Bueno, eso es cierto. Pero si eso es lo único que Dios quisiera, entonces te llevaré al cielo, en donde tu adoración ahí es perfecta, y tu concentración es perfecta, y tu corazón y tu mente son santos y justos, y después, entonces Él así recibirá la adoración que Él merece, pero te dejó aquí, en donde tu adoración es imperfecta, y a veces no te puedes concentrar, y a veces eres indiferente, y dices, no, me dejó aquí para ser santo, para vivir una vida santa. Bueno, si Él quisiera solo eso, te hubiera llevado al cielo, en donde vas a ser santo, piadoso, porque mientras estás aquí no lo eres. Estás peleando con ello, estás luchando con ser santo. Solo hay una razón por la que estás aquí, y eso es porque no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Y el poder está en la palabra. Es la verdad. Pablo le recuerda a Timoteo de las Sagradas Escrituras. Esta es una referencia al Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y si Timoteo y su mamá y su abuela entendieron Isaías 53, habrían tenido suficiente para poder entender las realidades de Cristo y el significado de su vida. Pero hay más. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El poder está en la palabra para salvar y el poder está en la palabra para santificar. Eso es lo que está diciendo. Las Escrituras son suficientes para salvarte, como dijimos el otro día. Somos renacidos por la palabra de verdad, y Juan 17:17, somos santificados por la palabra de verdad. La palabra salva, la palabra santifica. Esto es verdad. Esta es la historia de mi vida, la historia de mi vida. Observar la palabra, salvar y santificar. 15 años de esto, 50 años de esto, perdón. Hay una cuarta razón por la que predicamos la palabra. Debido al mandato de nuestro soberano. Observa el versículo 1 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es un mandato. La palabra encarezco es la idea de un mandato solemne, y vas a rendir cuentas, vas a enfrentar al Señor. 1 Corintios 4. Pablo dice, es algo que no me importa realmente lo que los hombres piensan de mí, no me importa lo que la gente piense de mí, no me importa la evaluación de la gente, aun cuando no sé que tengo algo mal en mí, aún así no estoy justificado por eso. Mi ministerio no puede ser evaluado en últimas por la gente, y no puede ni siquiera ser evaluado por mí, porque la palabra final acerca de mi ministerio le pertenece a Dios. 1 Corintios 4 dice lo siguiente: porque aunque de nada tengo nada mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. No estén juzgando nada antes de tiempo, sino que más bien espera hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es algo que tengo en poco el que me juzguen los humanos, no importa. En muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, mi juez es Dios.
¿Por qué predico su palabra? Debido al peligro de los tiempos, debido a la fidelidad de los santos que han venido antes de nosotros, debido al poder de las Escrituras y debido al mandato y la responsabilidad que tengo ante Dios. Un día voy a estar delante de Él. Debe ser mi ambición el serle agradable, el ser agradable a Dios. Un reportero me entrevistó un día y me dijo, ¿para quién predica? ¿Para quién preparas tus sermones? ¿A quién tienes en mente cuando te preparas para predicar? Él me dijo, la mayoría de los periódicos se prepara para un lector de 12 años de edad. ¿Para quién preparas tus sermones?, me preguntó. Él le impresionó lo que le dije. Para Dios. Es su afirmación la que yo quiero. Es su reconocimiento. Yo soy un mayordomo del tesoro de la verdad que ha sido colocada en mis manos para predicar a su pueblo y al mundo. Y mi responsabilidad es para con él. Hebreos 13. Daremos cuentas, versículo 17. Daremos cuentas. Esa es la razón por la que Santiago 3:1 dice, dejen de ser tantos de ustedes maestros, porque hay una mayor condenación. No debes hacer esto, a menos de que lo tomes seriamente. Y si lo estás haciendo, entonces el que debe ser agradado es aquel que te mandó. Una última razón. Predicamos la palabra debido a la tendencia hacia el engaño. Predica la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, van a querer algo que les entretiene y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La demanda para predicación que rasca los oídos crea a los predicadores. Si hay una demanda para predicación superficial, ligera, la demanda va a crear a los predicadores. Se van a aparecer. La peor forma de impiedad es la perversión de la verdad de Dios. Es la peor forma de impiedad. La perversión de la verdad de Dios. La gente se va a desviar del camino. Van a estar cómodos de esa manera. Van a ir a una iglesia, a la iglesia más grande en Estados Unidos, se van a sentar ahí por miles, mientras que alguien les dice exactamente lo que quieren oír y nunca una palabra que no quieren oír, pero que desesperadamente necesitan oír. Y una vez que uno de ellos es exitoso, entonces se van a aparecer por todos lados. Son prácticamente personas que son Aarones que hacen un becerro de oro para acomodarse a la gente engañada. Cuando la gente quiere un becerro de oro, un fabricante de becerros de oro va a estar disponible. Pero tenemos que reconocer eso. Algunas personas dicen, oh, eres muy valiente, muy osado. En las cosas que dijiste hoy en la sesión de preguntas y respuestas fueron osadas. Yo no lo veo de esa manera. Yo solo estaba diciéndoles la verdad. Estaba diciéndoles la verdad. ¿Acaso fue Timoteo fiel a esto? ¿Cómo terminó su vida? Como dije, no pasó mucho tiempo después de que Pablo escribió esto que él murió. ¿Qué hizo Timoteo? ¿Predicó él la palabra? ¿La predicó en un mundo que la rechazaba? ¿Fue fiel hasta el final? Pasen a Hebreos.
Hebreos, en el último capítulo, versículo 23. Aquí está la siguiente ocasión en la que volvemos a ver a Timoteo. Y el escritor de Hebreos dice lo siguiente: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Ha sido qué? ¿Nuestro hermano Timoteo está en qué? En libertad. ¿Liberado de qué? De la prisión. ¿Cómo llegó a estar en la cárcel? Siguió a Pablo en su sufrimiento, en su persecución, y él también fue a la cárcel. Buenas noticias. Timoteo avivó el don, retuvo la doctrina sana, él guardó el depósito, él fue fuerte, él fue un soldado, él fue un discipulador, él corrió la parte que le tocaba de la carrera y entregó la estafeta, le costó su libertad y terminó en la cárcel. Pero en la bondad de Dios, él fue liberado. Me da gusto saber esto de él. Es simplemente un comentario simple, pero suficiente para saber que fue fiel, fue osado, valiente y sufrió. Quizás eso es lo que va a ser para nosotros, lo que va a pasar con nosotros, pero está bien, porque lo único que queremos oír es: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la vida y ejemplo de Pablo y Timoteo, por el aliento que este pasaje de las Escrituras trae a nosotros. Y, Señor, hemos dicho tanto en estos días, solo un par de días, pero muy densos y llenos de verdad, que podamos retenerlo para que el Espíritu de Dios pueda conformarnos a esta verdad para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.